Para mí es un privilegio estar en la casa, gloria al Señor. En esta ocasión compartiendo este discipulado que por la misericordia de Dios, hoy Dios ha permitido que seamos el vaso. Amén. La pastora, mi pastora, estará con nosotros el miércoles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si Dios quiere, ¿verdad que sí? Si Dios quiere, sí. Ella ahora mismo se encuentra dando algunos detalles allá a la iglesia de Soplo de Vida Nueva York. ¿Cuántos están orando por Soplo de Vida Nueva York? Dale fuerte el aplauso al Señor. Ayer eso fue un culto poderoso que hubo allá. Amén. Hay algo muy fuerte que está pasando allá y Dios es bueno para con esta visión y para con esta casa. Amén. Hay como un mover de Dios donde quiera que Dios nos mueve. Y eso es algo que es digno de mantenerlo siempre así. ¿Cuántos dicen amén? Mantenerlo siempre así, tratando de estar siempre conectado para que Dios siga moviendo esa gloria. Amén. Entonces ella está haciendo algunos detalles allá que tienen que ver con la visión, con Soplo de Vida Nueva York. Siempre trabajando, amén. Mientras trabajamos aquí, trabajamos allá, trabajamos en todos los lados. Cuando ustedes no me ven aquí, yo estoy en Bonao, pero cuando no estoy en Bonao, estoy en otro lado. Y la gloria siempre de Dios moviéndose donde quiera que Dios nos mueve. Amén. Eso es de Dios. Y hoy me toca hablar acerca del valor de la integridad para el verdadero avance. El valor, vamos lo que anotan. Amén. Ustedes saben que cuando uno anota, me olvide. ¿Sí o no? Pero lo que tiene responsabilidad es que no quiere que se le olvide lo que se está diciendo, lo que se está enseñando. No confían mucho en su capacidad de retener, sino que ¿qué hacen? Trae algo donde anotar. Porque bien es cierto lo que se dice, que lo que se anota, ¿qué es lo que pasa con lo que se anota? No se olvida. Entonces, voy a anotar por ahí el valor de la integridad para un verdadero avance. Amén. El valor de la integridad para un verdadero avance. Nuevamente me voy a presentar por si hay algunos que no me conocen. Mi nombre es Giancarlos Bautista. En esta ocasión ando con mi esposa. Ella está por ahí. Está con el niño más pequeño, con Mateo, con el cibaeño, nativo de allá de Bonao. Amén. Es una gloria fuerte. Sí. Y también anda conmigo mis otros dos, porque Dios me ha permitido tener 3 varones. Sí, entonces anda Caleb, que es el más grande, anda Jacob y anda Mateo. Ustedes saben que los hijos míos son una bendición. Jacob es nativo de Soplo de Vida. Jacob nació aquí. Amén. Se nació ahí cuando estábamos en la Farada y aquí se hizo el baby shower, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Se hizo el baby shower. Cuando nació Jacob fue un corredero porque todo el mundo y la pastora y todo el mundo y el niño que nació, que no nació. Y eso fue algo poderoso. Y ahí está Jacob con toda una gloria de Soplo. Amén. Se parece a la gente de Soplo. Ustedes sabían, él es diferente a los otros dos. Se parece a la gente de aquí. Él ama mucho, quiere mucho, abraza mucho. Tiene como demasiado amor para dar. Sí, cada uno de ellos tiene su personalidad y eso es una bendición. Hoy vamos a hablar acerca de la integridad. Yo sé que posiblemente usted haya escuchado hablar acerca de este tema, pero yo creo que usted me presta atención. Que yo creo que hoy tenemos algunas cosas que aprender. Amén. Iniciando con qué es integridad. Vamos a iniciar aclarando algunos conceptos para poder llegar luego a explicar lo que Dios puso en mi corazón y de acuerdo al tema. ¿Qué es integridad? Bueno, integridad quiere reflejar estar en un estado completo. Oiga esto. Integridad, cuando algo es íntegro es porque está completo. ¿Verdad que sí? Diga conmigo, cuando algo es íntegro es porque está completo. La etimología de la palabra integridad, la palabra integridad es una palabra compuesta. ¿Se dieron cuenta? Una palabra compuesta. Está compuesta por la palabra que es una negación. ¿Ustedes sabían eso? O sea, la palabra cuando se encuentra delante de un verbo quiere decir que está negando el verbo del mismo. La palabra y la palabra tegridad, que quiere decir
tocar. Entonces, integridad, según la etimología, quiere decir no tocado. ¿Se entendió? Entonces, algo íntegro es algo que está nuevo. Algo íntegro es algo que se encuentra en su modelo original. ¿Se entendió eso? Algo íntegro es algo que no ha sido alterado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, la integridad es lo que somos. Y de acuerdo a lo que somos, eso determina lo que hacemos. Yo no puedo hacer algo con integridad. Yo soy íntegro y por cuanto soy íntegro, hago algo. ¿Se entendió eso? O sea, no hay integridad en las acciones. Hay integridad en quien hace la acción. ¿Se entendió eso? Ok, lo voy a repetir de nuevo. Hay integridad en quien hace la acción. Pero ahora bien, fíjense, la integridad viene de yo conocer principios y aferrarme a esos principios, en este caso lo que dice la Biblia. Y cuando yo hago lo que dice la Biblia, que tiene que ver con el manual de vida para mí, yo como ser humano, bueno, déjame aclarar esto. La Biblia es el manual de vida. La Biblia me enseña a mí que yo como ser humano, ¿qué debo de hacer? Por ejemplo, yo compro un electrodoméstico, eso trae un manual. ¿Se entendió? Un manual. Si yo hago exactamente lo que ese manual dice, voy a mantener la integridad de lo que compré. Ahora, si yo no hago lo que el manual dice, posiblemente se dañe y ya lo que compré no tenga integridad. Y cuando yo lo lleve al lugar donde se tiene que reparar, ¿qué él me va a decir? No está íntegro. Perdió la garantía. ¿Por qué perdió la garantía? Porque no está íntegro. Incluso tú compras un vehículo y suele suceder que los vehículos traen como una pinturita en los tornillos. ¿Se han fijado? ¿Ustedes saben para qué es eso? Esa pinturita en los tornillos. Eso es porque así el mecánico, la casa que vendía el vehículo, se da cuenta si le pusieran la mano. Y si no está todo alineado, el mecánico te dice, no, ya no es íntegro el vehículo. Fue tocado y fue alterado. ¿Se entendió eso? Lo mismo pasa con el ser humano. Nosotros, Dios nos dejó la Biblia. ¿Qué fue lo que Dios nos dejó? Dios nos dejó la Biblia. Por cuanto nos dejó la Biblia, ahora la Biblia es mi manual. Y si yo hago lo que la Biblia dice, yo me mantengo íntegro. Si yo no hago lo que la Biblia dice, yo no soy íntegro. ¿Se entendió eso? Entonces, ¿qué pasa con esto? La integridad viene siendo el resultado de la disciplina que yo tenga para poner en cumplimiento lo que la Biblia dice. ¿Se está entendiendo? Ok. La integridad es el resultado de la disciplina que yo tenga para que por cuanto tengo disciplina en hacer cumplir lo que la Biblia dice, entonces me mantengo íntegro. Ahora, ¿por qué me mantengo íntegro? Porque la Biblia me mantiene conectado a mi yo original. ¿Se entendió? Cuando Adán pecó, ¿qué pasó con Adán cuando pecó? Perdió la originalidad con la que Dios lo creó. Entonces, cuando Cristo vino, ¿a qué Cristo vino? A restaurar esa conexión y por lo tanto a volverme a mí con la esencia que tenía Adán cuando fue creado. En pocas palabras, ¿a qué Cristo vino? A devolverme mi integridad. ¿Se entendió eso? Cristo vino, el enemigo me tomó y me dañó. Por ejemplo, usted compra una camisa y la camisa se mancha, ya no es íntegra, porque no tiene el color original con la que el diseñador lo hizo. Pero cuando Cristo viene, Cristo limpió la camisa, quitó la mancha y ahora el creador de la camisa la ve y dice, esa fue la camisa que yo hice. Esos son los colores, ese es el diseño, esas son las dimensiones y por lo tanto yo reconozco que esa es mi creación. ¿Se entendió eso? A eso vino Cristo. ¿A qué? Para que por eso cuando Dios me ve a través de Jesús. Porque ahora Jesús me lava. Jesús ahora me limpia de pecado.
Jesús, por cuanto vino y derramó su sangre y resucitó, ahora yo soy nueva criatura. Pero la nueva criatura es según Dios. Y el viejo hombre es según el pecado. El viejo hombre está falta de integridad. Y el nuevo hombre está lleno de integridad porque está completo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque está como completo. Ahora vamos a profundizar un chingo. Observen esto. Sí, la palabra integridad tiene que ver con estar completo, ¿verdad que sí? Entonces el ser humano se divide en algunas cosas. Yo puedo tener integridad moral, ser íntegro moralmente, porque yo sé que con lo que yo estoy diciendo hay mucha gente que está diciendo, pero yo conozco mucha gente que son íntegros y no son cristianos, ¿verdad que sí? Y eso puede traer confusión, pero vamos a aclarar esto. El que no es cristiano es íntegro moralmente, porque según la moral humana, la conducta que debe de tener un ser humano para convivir el uno con el otro, entonces esa persona que no es cristiana la cumple. Pero la integridad del alma no la tiene. Porque su alma se encuentra hundida en el pecado, aunque moralmente sea íntegro. Por eso hay muchas personas íntegras moralmente que se van a perder. Y ahí viene lo que se explica a la gente que dice, no, pero yo no le hago mal a nadie. Yo no robo, yo no bebo, yo no estoy en adulterio, yo no estoy en fornicación, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he hecho nada malo. Sí, todo eso habla de tu moral. Pero ¿y tu alma cómo se encuentra? Porque hay personas que tienen todo eso, pero tienen raíz de amargura. Hay personas que tienen todo eso, pero tienen odio en su corazón. Hay personas que tienen todo eso y tienen problemas existenciales. Pero no le hacen mal a nadie. Sí, pero tú no estás claro ni siquiera para qué tú estás en esta tierra. Incluso hasta duda de la existencia de Dios. Y sin hacerle mal a nadie, tú tienes una integridad moral. Pero ¿y la integridad de tu alma? ¿Qué tú me dices de ella? ¿Es el alma que creó Dios? ¿Es el alma que Dios hizo? Tu integridad del espíritu, ¿con qué está conectado tu espíritu? ¿Está conectado tu espíritu con la esencia con la que Dios lo creó? Todo el mundo como que me mira así, como serio. Como así, como Dios mío, santo. Entonces, noten esto, la integridad, basándonos en esto que estamos diciendo, y vamos a entrar a los versos bíblicos ahora, porque quería primero entender el concepto. La integridad del alma, que es la más importante, porque yo puedo tener integridad moral sin tener integridad del alma, pero es imposible tener integridad del alma y no tener integridad moral. ¿Se entendió eso? Porque la integridad del alma me va a hacer dar frutos morales. Pero la moralidad no le hace nada a mi alma. Porque la moralidad habla de humanismo. ¿Se entendió? Pero tener mi alma conectada a Dios habla de lo espiritual. Entonces, hay gente que son muy humanos. Y gloria a Dios por eso, porque es como una rama. Pero esa rama no es el tronco. ¿Se entendió? Entonces, cuando yo me conecto de Dios, todas las ramas se organizan. Pero cuando yo nada más organizo una rama de mi vida, el tronco sigue sucio, aunque esa rama se vea bonita. ¿Se está entendiendo eso? Entonces, por eso es importante ir a la raíz. Yo no puedo ser de Dios y ser mala gente. Pero yo puedo ser buena gente y no ser de Dios. ¿Se entendió? Yo no puedo ser de Dios y ser un mentiroso. Pero yo puedo ser honesto y no ser de Dios. Yo no puedo ser de Dios y ser un ladrón. O como comúnmente se dice, un ladronazo. Yo no puedo ser de Dios y ser un ladrón. Pero yo puedo no robar y no ser de Dios. ¿Se está entendiendo cómo es? Entonces, lo de Dios saca a la luz el fruto moral que va a hacer de ti una buena gente. Pero el ser buena gente no hace que tú seas
un agente de Dios. Dale un aplauso al Señor. Entonces, aquí vemos varias vertientes. ¿Qué es? Que yo puedo ser íntegro de manera moral, pero estar desconectado de Dios. Y eso explica muchísimas cosas. Yo puedo ser. Entonces, cuando una persona es íntegra, lo que tenemos que ver es que si es íntegra de manera integral, valga la redundancia. Y me explico. ¿Tú eres íntegro en qué área? Por eso, el apóstol le dijo, yo quiero que tú prospere. ¿En qué? Así como qué. Si ustedes no lo sabían, esto es un reto más difícil de lo que usted piensa. Porque si tú crees que eso es una bendición, eso es lo que es un real problema. Porque oiga esto, yo quiero, por ejemplo a mi hermano Chespar, yo quiero, Chespar, que tú prosperes en todo. Chespar va a decir, candela, gloria a Dios. Y si yo le digo la parte B y yo le digo, así como prospera tu alma, Chespar dice, espérate, déjame analizar si mi alma está prosperando. ¿Se entendió? Porque ya me dijeron que le pidieron a Dios que yo prospere en todo, en todas las áreas, pero el indicativo de la prosperidad de todas las almas, ¿cuál es? La prosperidad del alma. Y si usted, yo no sé si usted sabía, pero el alma no prospera con dinero. Porque el alma no tiene cuenta de banco. El alma prospera con sanidad del alma. ¿Se entendió? El alma prospera siendo sano. Entonces el apóstol le está diciendo, yo quiero que tú prosperes en todo, así como la sanidad del alma que tú tengas. ¿Se está entendiendo? Si tú eres sano en el alma, entonces que Dios te dé todo lo que tú pidas. Pero si tu alma no está sana, que se cierren los cielos para ti. ¿Se está entendiendo cómo es? ¿Por qué? Porque un alma enferma no puede prosperar. Porque la prosperidad en un alma enferma trae más enfermedad. Por eso tú ves gente que tiene mucho dinero y el alma se le enferma más. Porque quien no tiene sanidad y tiene mucho dinero atrae más enfermedad del alma. Porque entonces ni siquiera duerme pensando en quién le está robando. Pero ve al otro como que el otro es menos porque yo tengo más dinero que tú. Te voy a decir una cosa. Hay gente que tiene mucho dinero y no son felices. No tienen medio cc de felicidad. Y cuando viene a ver tú no tienes ni uno, pero tienes una sonrisota. Dios te bendijo. Dios te ha dado todo lo que te hace falta. Quizás hay gente que tienen lo que tienen, a pesar de tener mucho dinero, también tienen muchos problemas. Tú quizás no tienes ni uno, pero tampoco dentro del ni uno no hay ni un problema tampoco. ¿Se entendió eso? Y tú puedes despertar en tu casa tranquilo, beberte una taza de café, bendecir a Dios por la vista, la montaña. Eso me toca a mí, que donde yo vivo hay montaña. Y tú dices, qué bueno ha sido Dios que me ha permitido despertar un día más, lleno de su bondad y de su presencia. No hay cuarto, pero hay gozo. Y ahorita también llega el cuarto y tenemos más gozo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque hay sanidad del alma. ¿Se está entendiendo? Diga conmigo, no es tan difícil. No es tan difícil, la Biblia es sencilla. Lo difícil de la Biblia es cuando lo aplicamos, que se choca con una gente que dice, yo no quiero que mi alma esté sana, yo quiero mi cuarto. Entonces ahí se pone difícil entender la Biblia. ¿Cómo entiendo en la Biblia que la Biblia dice que yo sea sano para eso? Pero fíjense que dice prosperidad en todo. Entonces lo que está diciendo el apóstol es, yo quiero que tú seas próspero, así como prospera tu alma, al grado que tu alma vaya sanando. Pero la sanidad del alma, ¿con qué tiene que ver la sanidad del alma? Vamos a conectar esto, mira. Para que algo esté sano, tiene que ver con que vuelva a su estado de integridad. Y algo se enferma cuando pierde su estado de integridad. ¿Se entendió? Entonces, cuando el apóstol le dice, yo quiero que tu alma prospere, y ese será el indicativo para que todas las demás cosas prosperen, le está diciendo, cuando tu alma vuelva a ser íntegra. ¿Se entendió? Porque eso tiene que ver la sanidad, ¿sabe? Un órgano sano es cuando vuelve a funcionar como funcionan los órganos.
en su manera natural. ¿Sí o no? Si no funciona como funciona en su manera natural, no está sano y por lo tanto no está íntegro. ¿Se está entendiendo? Por ejemplo, hay personas que respiran pero con máquina. Está sano una persona que respira con máquina, pero está respirando igual que tú. Pero no de manera natural, no en su estado natural, sino a través de una máquina y por lo tanto ya no está sin tocar. Y por lo tanto ya no se le puede llamar íntegro, porque lo íntegro quiere decir no. ¿Qué es lo que quiere decir no? En su manera original. Es sencillo, ¿verdad que sí? Diga conmigo, la Biblia es fácil. Es fácil. El pecado lo complica. Sí, porque cuando tú ves no robarás y en tu trabajo tú tienes una búsqueda. Tú lo buscas en hebreo, en griego, en chino. Tú lo quieres leer en todos los idiomas que la Biblia lo dice. A ver qué dice. ¿Se entiende cómo es? Entonces, cuando tú no tienes integridad moral porque tú robas. Mira, es una batalla, es una batalla. Es una batalla, en serio. ¿Sabes? Porque tú tienes una búsqueda. ¿Sabes? Mira, yo te voy a decir una cosa. Que Dios reparta suerte, ¿verdad? Mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú estás en un empleo donde tú tienes un sueldo, donde te contrataron y te dieron un sueldo, oiga esto, te dieron un sueldo, ¿vale? Usted va a ganar tanto. Y dentro de ese empleo te están explicando a alguien que no fue el Departamento de Recursos Humanos ni el presidente de la empresa, un trabajador como tú te está explicando una manera extra de tener ingresos que no pasa por el Departamento de Recursos Humanos, ni por el Departamento de Compras, ni por ningún tipo de departamento, ni por el Departamento de Contabilidad. Pero ese dinero llega directamente a tu bolsillo a través de ese negocio. Eso tiene nombre y apellido. En República Dominicana le dicen, hay búsqueda. Pero en la Biblia dice, eso es robo. ¿Se entendió eso? Dile que está a tu lado, cuidado con la búsqueda. Ahí no hay integridad. No, porque el dominicano se ha acostumbrado a decir, hay tanto de sueldo, y se atreven y preguntan, pero no hay una búsqueda ahí. Mira, dice que ustedes no. Preguntan, han preguntado, y por ahí, y no hay una búsqueda ahí. No, porque eso, es que eso no me da. Mi gente, no, o sea, la gente de Dios no tienen búsqueda de ese tipo. La gente de Dios son íntegras. ¿Sí o no? Son íntegras. Entonces, cuando yo leo en la Biblia, no robarás, porque somos inteligentes. Pastor, y la búsqueda. Líder, pero ¿qué dice la Biblia? No robarás. Sí, pastor, pero yo con la búsqueda pago la casa. O sea, yo con la búsqueda pago el préstamo. ¿Qué dice la Biblia? No robarás. Sí, pero yo quiero que tú me lo expliques, me lo han dicho. Sí, pero yo quiero que tú me lo expliques mejor. Yo es que no hay una forma mejor de explicarlo. Ahí dice, mira, busca en el diccionario de la Real Academia Española, no robarás, o la palabra robar, y tú ves el significado y te darás cuenta que es lo que quiere decir la Biblia. Sí, pero que explíquemelo mejor. Digo yo, bueno, líder, que no robe. Sí, porque la Biblia es difícil de entender cuando la Biblia confronta mi mal hábito de vida. ¿Se entiende eso? Pero cuando tú te quieres dejar transformar, la Biblia es hermosa. La Biblia es simple. Mucha gente me dice, yo no entiendo la Biblia. Yo, ¿cómo va a ser? Tú no entiendes que la Biblia dice que no codiciarás. Sí, eso sí. Tú no entiendes que Jesús murió para darte salvación. Sí, eso sí. ¿Y qué es lo que tú no entiendes, mi hijo? ¿Cuál es la parte que tú no entiendes? Tú no entiendes que hay que andar en santidad y hay que apartarse de todo pecado. Sí, eso sí. Tú sabes lo que es pecado. Lo que no le agrada a Dios. Pues, tú eres casi teólogo. Ya, o sea, ¿es simple o no es simple? La Biblia es simple. Y cuando la Biblia habla de integridad, fíjense de esto. La integridad tiene que ver con la santidad. Porque ahora fíjense, no puedo ser santo sin ser íntegro. Y hay mucha gente que están tratando de ser santo sin trabajar su integridad. Pastor, pero ¿cómo yo puedo hacer un esfuerzo por ser santo sin ser íntegro? Sencillo.
tú sigues viviendo tu vida de pecado como en un camuflaje. Porque hay pecados que en Latinoamérica y en algunas culturas se han normalizado. ¿Usted sabía eso? Pero usted sabe que está mal delante de Dios. Entonces, usted vive su vida y ora mucho. Y ayuna mucho. Pero esas cositas que usted sabe que tiene que dejar, no la deja. Pero sigue orando mucho. Y sigue ayunando mucho. Y de alguna manera eso te hace entender que tú eres santo. Porque la mayoría de gente que me hablan de santidad y me dicen, no, pastor, yo soy santo. ¿Tú eres santo? Sí, usted no sabe las horas que yo oro. Sinceramente no sé las horas que tú oras. Tú no sabes cuántos días de ayuno yo tomo. Sinceramente yo no sé cuántos días de ayuno tú tomas. Pero la santidad no tiene que ver con eso. La santidad tiene que ver que los ayunos y la oración cambien tu conducta. Y el cambio de conducta habla de tu santidad. ¿Se entendió? El cambio de conducta habla de santidad. Y el cambio de conducta viene a través de la integridad que yo tenga. ¿Qué tanto yo he dejado que Dios transforme mi integridad? ¿Qué tanto yo he dejado? ¿A qué vino Cristo? Para que ustedes vean que es sencillo y simple. ¿A qué vino Cristo? A devolverme mi estado con el que Dios me creó. Cristo vino a devolverme mi estado de integridad. ¿Cuál fue el estado con el que Dios te creó? Simple. ¿Cómo Dios creó a Adán? Conectado con Dios, ¿sí o no? ¿Cómo Dios creó a Adán? Conectado con Dios. ¿Cómo Dios creó a Adán? Con propósito, ¿sí o no? Léalo, ahí tiene propósito. Dios no creó a Adán y le dijo de que no, tranquilo, tú vas a vivir tu vida y en el camino se van a presentar cosas. No fue así. Dios le dijo a Adán, usted fue creado para esto y esto, ¿sí o no? Simple. Entonces, cuando yo soy una persona que tiene integridad en Dios, tengo conexión y la conexión cambia mi manera de ser. Porque estoy conectado a Dios. A eso el apóstol Pablo le llama que cuando tú estás conectado a Dios, entonces tú estás lleno del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Y cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasa conmigo? Doy frutos. Por eso Pablo no dice, el que tiene al Espíritu Santo hace tal cosa, tal cosa, tal cosa. No dice eso así. ¿Verdad que no? Dice, el fruto del Espíritu. Y si usted se da cuenta, el fruto, noten esto primero. Lo primero es que no dicen los frutos. Porque hay gente que cree que el amor es un fruto. El amor es el mango. La paz es la chinola. Hay gente que cree en eso. La benignidad es el tamarindo. No, nada de eso. Hay gente que cree en eso. No. Es un fruto. El fruto. Si usted se da cuenta y se detiene a leerlo, dice el fruto. Y luego comienza a describir cuáles son. ¿Pero cuáles son qué? El fruto. Con lo que más se puede comparar con una china o con una naranja, para los que nos ven con otro país y no saben lo que es una china, con una naranja. Que tú le quitas la cáscara a la naranja y ¿qué tiene? Muchos gajos. Entonces, cada gajo de eso pertenece al fruto. ¿Se entendió? Entonces, ahí está el gajo de la benignidad, el de la paz, el del amor, el de la templanza. Pero todo eso es parte del mismo fruto. Entonces, para yo comerme eso, tengo que tener el fruto completo en la mano. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, te la voy a poner más fácil. No, pastor, yo tengo el Espíritu Santo. Pero mire, yo siento una paz, gloria a Dios, pero mi corazón, ¿tú no has perdonado a fulano o a fulana? Sí, pastor, porque es un proceso. Y la parte del amor del Espíritu Santo no te ha tocado todavía. Entonces, si yo no tengo amor, yo no tengo el Espíritu Santo. Ahora se pone difícil entender la Biblia. Oigan por qué. Porque ahora hay mucha gente que está diciendo, el pastor está diciendo que yo no tengo el Espíritu Santo. No, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Pero ahora viene a donde se complica. Si yo tengo el fruto, yo tengo el Espíritu Santo. Si yo no lo tengo, yo no tengo el Espíritu Santo. Ok. Pastor, pero yo siento el Espíritu Santo. Ok, el Espíritu Santo te visita. Pero no vive en ti. Porque donde el Espíritu Santo vive, está la manifestación del fruto. Donde el Espíritu Santo visita,
entonces usted puede reflejar uno o dos, o tener aptitudes morales de algunas cosas que en la moralidad tú estás trabajando, pero no en lo espiritual. Pastor, ¿y cómo yo puedo tener amor en la moralidad? Claro, tú amas a quien tú quieras amar, a quien te conviene amar. Pero el que ama en lo espiritual, ama a su enemigo. ¿Se entiende? Pastor, yo tengo paz, yo tengo el Espíritu Santo. Claro, tú tienes paz cuando todo está bien. Pero tú tienes paz en medio de la tormenta. Tú tienes paz cuando todo está mal. No, así no. Pues te falta el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, esa es la paz que da. No una paz moral. No una paz que tú puedes aprender. No una paz que tú puedes trabajar con autoayuda y muchísimas cosas. No, esa no es la paz que da el Espíritu Santo. La paz que da el Espíritu Santo tú ni la entiendes. Se derrumbó todo y tú tienes paz. Porque la paz del Espíritu Santo viene con la seguridad de que aunque mi principio haya sido pequeño, mi postrer estado será grande. Esa seguridad que viene con la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa seguridad de que Dios hará algo me da paz. Una paz espiritual. Pero con el simple hecho, y aquí vamos a leer el texto, un texto para explicar algo. Con el simple hecho de que a mí se me muera alguien, se va la paz, se va la fe, se va la seguridad y se va incluso hasta el concepto de la realidad de Dios. Pastor, si Dios fuera real no permitiera que eso sucediera. Entonces pero tú eres alguien que hace 3 días tú estabas lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? O sea, simplemente bastó un proceso cotidiano de la vida para remover todo tu concepto de lo de Dios en ti. Pastor, pero la muerte es algo cotidiano. Claro, todos los días se muere alguien. Lo que pasa es que posiblemente no se muere alguien cerca de ti. Porque la muerte duele cuando se te murió alguien tuyo. Pero todos los días muere el hijo de alguien, la madre de alguien, el tío de alguien, el esposo de alguien. Todos los días muere alguien. En un accidente, en los hospitales, en las clínicas, infarto. Salían a trabajar y nunca llegaron. Llegaron a trabajar y nunca salieron. Se montaron en el vehículo y nunca se desmontaron vivos. Lo desmontaron. Todos los días pasa algo. Ahora, no te pasa a ti de cerca. Es algo cotidiano. Te pasó. Incluso en ley de vida. Se enseña en la escuela. El ser humano, ¿qué es lo que es el ser humano? El ser humano nace, crece, se reproduce y parece que lo enseñaron y se sigue reproduciendo. Nace, crece, se reproduce. Eso aplica para los seres vivos, ¿sí o no? Y todo el que está aquí es un ser vivo, ¿sí o no? Y algo cotidiano de la normalidad del ser humano te toma y te hace perder toda la integridad del concepto de Dios en ti. La pierde totalmente por algo que pasó. Entonces ahí viene la pregunta, ¿estaba yo lleno del Espíritu Santo? Porque ahí viene el concepto de paz espiritual. ¿Cuál? Que me pasó algo que quebró mi alma, me pasó algo que lloré, me rompió mi espíritu, pero yo siento paz. Y la gente te ve y te dice, mira, y tú dices, no, tranquilo, eso es ley de la vida. Y Dios tiene la fecha de nacer y la fecha de morir. A Dios no se le escapa nada. Pero cuando te ven hablando así, te dicen, no, tranquilo, voy a llorar, lloré muchísimo, sufrí muchísimo, pero ya todo pasó. Seguimos encaminados. La gente te dice, pero tú eres un indolente. No, un indolente no. Tengo paz. ¿Que sobrepasa qué? Y si alguien te dice, pero yo no entiendo la paz que tú tienes, dile gloria a Dios. No se supone que la entienda. Sobrepasa tu entendimiento. Santo. Vamos a leer la Biblia. Amén. Libro de Job. Capítulo 1, verso 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Escucharon bien ese texto? Oiga lo que dice. Léalo de nuevo, léelo de nuevo. ¿Escuchan bien? Léelo de nuevo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oiga lo que dice aquí. Varón perfecto. Dios hablando de Job, ¿verdad que sí? Amén. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Verdad que sí? Eso se encuentra en el capítulo 1, donde Job todavía no había sido atacado. Pero ahora en el capítulo 2, donde ya a Job se le murieron todos sus hijos y donde a Job se le murieron todo su ganado. Eso quiere decir que alguien de alguna manera en este tiempo lo estafó cibernéticamente y Job pasó a tener millones en su cuenta y hoy no tiene ni uno y no tiene forma humana de demostrar eso. Simplemente que ya él tiene que vivir con la experiencia de que ayer era y hoy no es. Así le pasó a Job. Observa lo que dice ahora el capítulo 2 y el texto, Versículo 3. el versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ahora hubo un agregado, ¿sí o no? ¿Qué se le agregó? Que aún retiene. ¿Por qué en el texto del capítulo 1 Dios no habló de la integridad de Job? Pero en el texto del capítulo 2, donde él es atacado, donde ya él pasó por todo, entonces Dios viene a resaltar la integridad. Porque no se puede hablar de integridad si tú no tuviste un escenario de perderla. Muy fuerte. ¿Se entendió? Dios no podía decir, Job es íntegro, porque Satanás le iba a decir, tú no sabes. Tú no sabes. Le iba a decir, Dios, tú no sabes si él es íntegro, porque él nunca se ha visto bajo un ataque que pueda remover su integridad. Ahora, ¿qué ataque fue que sucedió con él? Venga conmigo. Se le murieron todos sus hijos. Fue alguien y le dijo, mira, hubo un derrumbe. Leerlo es como bonito y como que tú lo lees y tú dices, wow, y como que te entra una penita, ¿sí o no? ¿Quién ha leído a Job? ¿Quién ha leído a Job? Levanta la mano. Le ha entrado una penita, ¿sí o no? Porque todo el que lee a Job, mire, tú lees eso y hasta llora. Tú le coges hasta una pena a ese pobre Job. Tú dices, Dios mío, pero Job, Dios mío, de por Dios. Y te entra una penita. Pero sin embargo, cuando tú empiezas a vivir aptitudes, señales, ráfagas, hay gente que me han dicho de que yo estoy viviendo la de Job. Oye, dije que está viviendo la de Job. Allantoso. No, cuando tú comienzas a ver, para tú decirme yo estoy viviendo la de Job, tú tienes que tener varios hijos que se te mueran todo el mismo día. Hay mucha gente que dice que el Señor reprenda al diablo. Yo no recibo eso. Oiga, eso es lo primero. Y que ese mismo día, en menos de una hora, venga alguien y te diga, todos tus ahorros. Hay gente que dicen aquí, pero yo ni ahorro tengo. Bueno, si tú no tienes ahorro, te volamos esa prueba, porque ya. Pero observen, todos mis ahorros, todos mis ahorros se fueron. Alguien me dice, mira, pero tu cuenta de banco quedó en cero. ¿Cómo va a ser? No sé, un código binario, hay un asunto, un algoritmo, un asunto ahí raro. ¡Fuap! Y tú no tienes un peso. Quebró el banco. Y ya tú no tienes cuarto y no tienen cómo restaurarte ese dinero. Y tú te quedas como, ¿cómo así? O la cooperativa donde tú estabas quebró, cosas así. Sucede que ahora tú no tienes dinero y no tienes hijos, ¿sí o no? Fíjate qué batalla esa. Y aún así, ¿dónde está la integridad de Job? La integridad de mantener el mismo concepto de Dios a través de la adversidad. Anote eso. La integridad de mantener el mismo concepto de Dios a través de la adversidad. ¿Cómo así, pastor? Dios se te revela
como Salvador, Dios se te revela el propósito que Dios tiene para ti. Dios pone en ti estudiar su palabra y aprendiste, y ese aprendizaje que tienes ahora te aparta del pecado y te aparta del mal. Amén. Y tú dices, qué bueno es Dios. La bondad, y cantamos la bondad de Dios, y que Dios ha sido bueno. Y si yo cantara, cantar un chimpo, usted ve. Y tú dices, pero como no canto, o sea, eso lo hablo. Dios ha sido bueno, y que su bondad, ¿verdad que sí? Y que de la mañana y todo eso. Tú cantas esa canción y lloras, y tú dices, Dios mío, Dios sí ha sido bueno. Y eso es una gloria, ¿verdad que sí? Y si yo le digo a ustedes, Dios ha sido bueno, todo el mundo dice, amén, candela, gloria a Dios, Dios ha sido bueno. Qué bueno es Dios. Ese es tu concepto de Dios, de que Dios es bueno, de que Dios es santo, de que Dios tiene un plan perfecto para ti. ¿Sí o no? ¿Tú no lo crees? Y tú dices, Dios tiene un plan perfecto para mí. Y cuando tú hablas con alguien, tú dices, el propósito de Dios se va a cumplir por encima del diablo. El propósito de Dios se va a cumplir por encima de todo levantamiento. Y cuando tú estás así, tú sabes, como que tú estás aprendido, tú comienzas a hablar muchísimas cosas de acuerdo a lo que tú entiendes de Dios. Bien, hasta ahí todo está bien. El problema es que entonces eso pierde la integridad delante de la adversidad. Cuando entonces tú te enfermas, inmediatamente ya tú dices, oye, eso, yo un hijo de Dios. Y vi que me voy a morir. Inmediatamente alguien tuyo está en cuidados intensivos. Tú de una vez dices, pastor, ¿y dónde está Dios? Que me hace pasar por este sufrimiento. Cuando se te muere un hijo, tú de una vez dices, pastor, yo ni creo que Dios es real. Porque ¿cómo Dios permitió que se me muera un hijo? Cuando se te muere el esposo, porque hay dos conceptos de muerte de esposo y de esposa. Hay muerte que duele más que otra dentro de todo. ¿Tú me entiendes? Porque hay un esposo, hay una muerte de un esposo que duele porque tú lo amas. Pero hay otra muerte de un esposo que duele porque tú lo amas y él se encargaba de todo. No es lo mismo. Sí, porque son dos cosas diferentes. O sea, yo te amo y me dolió. Pero óyeme, eso es como la mujer que fue donde el profeta dijo, yo perdí a mi esposo era profeta, se murió, me dolió que él se muriera, pero ahora vinieron a buscar a mis hijos porque ahora no hay ni siquiera con qué pagar la deuda. Y si el profeta le hubiese dicho, ¿y quién pagaba la deuda? Oh, profeta, mi esposo. Entonces, me duele porque se murió, pero me duele porque me dejó en deuda también. Ahora usted se ríe, pero mire, es duro. Es duro. Y cuando le agregamos más cosas al proceso, en medio del proceso vamos redefiniendo el concepto que tenemos de Dios. Para bien o para mal. Para bien, porque puede pasar y nos lo dejó, que el proceso me sirva para yo decir, de oída te había oídos. Yo había escuchado de tu grandeza, de tu poder y de tu fidelidad. Pero ahora todo esto me ayudó no tan solo a escucharlo, sino a verte en acción, que no es lo mismo. El proceso te puede llevar ahí, a fortalecer la integridad de lo que tú entiendes de Dios. ¿Por qué? Porque una cosa es yo saber que Dios es bueno y otra cosa es yo experimentar que Dios es bueno cuando tengo todo para creer que Él no lo es. ¿Se entendió? Porque ese fue el ataque. Si ustedes se dan cuenta, ¿en dónde quería Satanás que Job pecara? Vamos a analizar un poco aquí entre nosotros. Satanás ataca a Job, ¿sí o no? Los ataques de Satanás son para que Job pecara, ¿sí o no? Pero ¿en qué quería Satanás que Job pecara? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo? Le mató a sus hijos y le quitó su finanza. Le removió columna fuerte de la sociedad, fuerte de él como persona. No se la removió, se la rompió. ¿Qué quería Satanás en Job? Que Job redefiniera su concepto de Dios. Que Job entendía que Dios era bueno. Y Satanás entendía, porque eso se habló en el capítulo 1, observen, le dijo, tú no has considerado a mi siervo Job justo, apartado del mal, chacho. Y Satanás entonces le devuelve lo que él entendía del por qué Job entendía que Dios era bueno. Claro, tú lo tienes cercado, lo has prosperado, ¿sí o no?
tú le has dado. Él no tiene razón para negarte. Déjame tocarlo. ¿Qué quiere decir ahí? Déjame quitarle la razón por la cual él cree que tú eres bueno y vamos a apostar que te va a decir que tú eres malo. Eso fue todo. Pero entonces viene Satanás y le quita la razón de por qué le entendía que Dios era bueno. Para que entonces Job redefiniera el concepto de Dios y ya el concepto de Dios en Job dejara de ser íntegro. Porque la integridad del concepto de Dios es que Dios es bueno. Si tú crees que Dios no es bueno, no hay integridad en tu concepto. Y hay gente que dice, no, porque la verdad es relativa. No, eso es mentira. La verdad no es relativa. La verdad es la verdad. La verdad es absoluta. Que hay puntos donde estamos caminando hacia ella, gloria a Dios. Pero hay puntos donde la Biblia lo dice claro, preciso y contundente. ¿Sí o no? Dios es amor. No, eso es relativo, eso no es relativo. Dios es amor. Dios es bueno. ¿Es relativo que Dios es bueno? Porque si es relativo, entonces ahí tú entras. Dios es bueno en algunas cosas, en algunas cosas no. Dios es bueno. ¿Y por qué se me murió mi hijo? Porque tu hijo como quiera así va a morir. O tú adelante, o él atrás, o él adelante y tú atrás. El viejo y tú joven, o tú joven y el viejo. Él recién nacido, ya de avanzado de edad, pero como quiera para la tumba vamos todos. Entonces, ¿dejó Dios de ser bueno porque pasó un suceso? No, Dios sigue siendo bueno. ¿Dejó Dios de ser bueno porque me duele? No, Dios sigue siendo bueno. ¿Dejó Dios de ser bueno porque permitió que me llegue una factura de un pecado que yo hice del pasado? No, no, Dios sigue siendo bueno porque de la mayoría de cosas que te llegan a tu vida, es tú cosechando lo que tú sembraste. Y hay gente que no quieren decir que Dios es bueno porque pagaron por un pecado que cometieron. Dios es bueno, pero también Dios es justo. Y queremos apelar a lo bueno que es Dios y queremos rechazar su justicia. Aunque por su bondad, Él deja resplandecer su misericordia sobre ti. Pero su posición de soberano le permite a Él ser justo contigo, aunque a ti no te convenga, y no le quita a Él que Él sigue siendo bueno. ¿Por qué no le quita que Él sigue siendo bueno? Porque tú te ganaste lo que te está pasando. Porque lo que tú sembraste. ¿Quieren seguir hablando conmigo? ¿O me voy para bueno ya? Dale un aplauso al Señor, dáselo con vida. Qué bueno es Dios. Amén. Entonces, observa esto. Todo lo que te pasa, lo que viene a ti, lo que pasa contigo, que tiene que ver con lo que Dios te ha dado o con lo que se supone que tú como hijo de Dios debes de tener, ¿a qué viene? A mover la integridad de tu concepto. Y cuando el enemigo ve que Dios pone avance en alguien, ¿cómo lo hace retroceder? Cambiando el punto de vista que ese alguien tiene de Dios. Y para cambiar ese punto de vista que ese alguien tiene de Dios, ¿qué Él hace? Que sucedan cosas que tú pongas en tela de juicio los atributos absolutos de Dios. Y tú dices, Dios no es bueno. Y tú dices, Dios no existe. Y tú dices, sí, Dios. Y entonces tú te pones en un punto donde ahora tú te pones como víctima y Dios como victimario. Cuando dice, si Dios fuera bueno, no permitiera que me pase tal cosa. Pero si tú te das cuenta, es un pensamiento egoísta. ¿Se entendió eso? Sí, pero dígalo conmigo, es un pensamiento egoísta. Egoísta, yo te voy a decir por qué. Porque tú nunca has dicho, wow, si Dios fuera bueno, ¿por qué Dios permite que mueran tanta gente en tantos sitios? No, es cuando se te muere a ti. Cuando te botan del trabajo a ti. Que tú dices, porque ¿cuántas veces tú has ayunado por todo lo que botan del trabajo todos los días? Uno ayuna por esa gente. Esa gente tú dices que cada quien haga su diligencia. ¿Sí o no? Pero cuando a ti ¿qué te pasa? Entonces tú dices, wow, si Dios fuera bueno, como que tú eres el favorito de Dios. Dios no tiene favorito. ¿Se entendió eso?
Dios no tiene favoritos. Hay personas que sembraron, y yo te voy a decir una palabra que hasta, aunque hoy sea lunes, se puede recibir de manera profética. Personas que lo que sembraron con lágrimas, lo cosechan con alegría. Y tú no viste su siembra, tú estás viendo sus cosechas. Y tú dices, si Dios fuera bueno conmigo, yo fuera como Él. Y Dios me tratara como lo trata a Él. Porque mira cuántas cosas buenas le están pasando a Él y cuántas cosas malas me están pasando a mí. Pero para tu noticia, para ti, solamente para ti solito o para ti solita, déjame decirte que a ese que le están pasando muchas cosas malas, a ese que le están pasando, muchas cosas buenas, un día le pasaron cosas malas y no dijo lo que tú estás diciendo, sino que continuó diciendo, aunque todos me dejaran. Continuó diciendo, aunque todos se fueron. Continuó diciendo, Jehová es mi pastor. Eso es poderoso. ¿Usted sabe por qué? Porque al igual que David, en ese texto del Salmo 23, se encontraba exactamente en la cueva de Adulán, sin nada, en el punto bíblico más alejado del cumplimiento de su propósito. Ahí se encontraba David y ahí él se atrevió a escribir eso. Y cuando tú lo lees, tú dices, no, pero ya David estaba reinando. ¿Sí o no? Porque dice, Jehová es mi pastor, y dice, y nada me faltará. Y el diablo se turbó. Pero a él le falta todo. Pero a él le falta todo. Y David diciendo, Jehová es mi pastor. Y le dijo, y túrbate con esto ahora, en lugares de delicado pasto me hará descansar. Pero tú te encuentras en una cueva durmiendo con una piedra de almohada, en lugares de delicado pasto me hará descansar. No tiene que ver con mi realidad, tiene que ver con el concepto de Dios que yo tengo. Dios es bueno. Dios es bueno, no importa lo que esté pasando. Lo que pasa viene para remover lo que tú crees de Dios. Y ese es el objetivo principal del enemigo. ¿Cuál? Mover tu concepto de lo que Dios ha hecho en ti. Y te voy a decir algo más. Una cosa es que me quieran explicar textos y muchísimas cosas. Y otra cosa es que me quieran decir que lo que pasó en mí no es así. Eso es como el ciego. Jesús llega y lo sana. Ese ciego ni siquiera tenía idea de quién era Jesús. Jesús lo sanó porque Él le dio la voluntad de sanarlo. Y luego viene este ciego y se va. Jesús ni siquiera se quedó de que para decirle de que fui yo que te sané. No, lo sanó y Jesús se fue y Él se fue por otro lado y yo te sabe ni se vieron. Sucede que vienen los fariseos y le dicen a este ciego, ¿quién te sanó? Dice el ciego, no, yo no sé. Y le dicen, tú no eras ciego nada, eso fue un engaño. Todavía hasta el sol de hoy, de ese espíritu que dice eso, que lo que se sanan en las iglesias, de que no se sanan nada, de que esos son engaños, eso que sé yo qué, esos son batallas que vienen desde los tiempos de Jesús. Tú no eras ciego nada. El que anda por ahí sanando te tomó, tú viendo, y ahora se regó de que tú eras ciego para que crean que Él sana. Se queda el ciego como diciendo, pero vayan donde mi papá y mi mamá. Él nació ciego. Van donde sus padres, dicen, ¿tu hijo era ciego? Léelo en la Biblia. Dice, sus padres dicen, sí, él era ciego. Nació ciego. Ustedes también están ahí, todo el mundo unido en esa mentira. Y van de nuevo donde él y le dicen, ¿pero cómo fue que pasó? Y ahí viene lo grande del asunto. Él dice, yo lo único que sé, que yo era ciego y ahora veo. No puedo explicártelo. Antes era pecador y ahora soy santo. Antes era bebedor y ahora soy santo. Antes andaba en la discoteca y ahora estoy en la iglesia. No sé cómo explicarlo. Antes tenía cadena, fumaba droga, estaba atracando, pero ahora estoy en la iglesia predicando. Estoy en la iglesia adorando, estoy en la iglesia cantando, estoy en la iglesia tocando. Pero ¿cómo pasó? No sé. Antes era ciego y ahora veo. Mi matrimonio no servía. ¿Y qué pasó? Dios lo restauró, pero dame las técnicas. No sé. Antes no servía y ahora sirve. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una cosa es que el concepto, alguien venga y te diga, bueno, mira, y esto y lo otro, mira que tú sabes que en el griego, en el hebreo, en el arameo, en el japonés, y te expliquen cosas en idioma que tú nunca has hablado ni nunca vas a hablar.
Porque ya hay edades que no está para uno estar aprendiendo idiomas nuevos. Entonces, sucede que te vienen a explicar cosas que vienen a negar todo lo que Dios hizo en ti. Y ahí viene el choque y tú dices, pero ¿cómo va a ser que antes yo era y ahora no soy? Y tú me vas a decir a mí que no hubo poder de Dios ahí. Pero ¿cómo va a ser que una persona estaba endemoniada y tú le dijiste en el nombre de Jesús, demonio, suéltalo? Y esa persona cae, puff, se levanta de ahí siendo otra gente, libertada. Y ahora viene alguien a decirte, no en el nombre de Jesús, que se echa afuera. Ajá, ¿y lo que pasó ayer? No, porque ya Dios no está sanando. Ah, y cuando yo oré que alguien se sanó, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Me están entendiendo cómo es? Entonces los ataques del enemigo vienen a remover ¿qué? El concepto de lo que Dios, por medio de su poder y por medio de su palabra, ha diseñado en ti. Entonces viene el enemigo y hace que sucedan cosas para que tú comiences a redefinir eso. Y eso fue lo que Job no permitió. Job dijo, diablo, ven con lo que tú quieras, que yo voy a seguir creyendo que mi Dios tiene poder, que mi Dios es bueno y que mi Dios es bondadoso. Dale la paso al Señor. Después vino y lo enfermó, le tocó la salud. Después vino y tocó a la mujer. Yo soy de los que creo que Job no votó a su mujer. Pues la Biblia no lo dice. Pero la mujer vino y le dijo, oiga lo que le dijo, ¿aún mantiene tu integridad? ¿Qué le quiso decir? ¿Aún sigue creyendo de Dios lo mismo que tú me decías cuando estaba sano? Y luego, note lo que dice, maldice a tu Dios. Y luego le dice, y muérete. ¿Por qué le dijo maldice a tu Dios? Es una conversación normal en un estado en el que se encontraba Job. Porque cualquier mujer de la que se encuentran aquí dicen cosas peores y su esposo no está ni a la mitad de cómo está Job. Mira, ustedes se ríen. No, porque si usted cree que yo iba a decir que usted es una santa. No. Usted le dice a su esposo, peor de ahí. Y su esposo no le ha pasado nada de lo que le pasó a Job. Si a su esposo le pasa lo que le pasó a Job, ni una carta encuentra. Llega a la casa y no hay nadie. ¿Y a dónde se fue la santa? Santa. Dijo, este proceso no es para mí. Yo no estoy para aguantar el proceso de nadie. Ese hombre tiene que estar en pecado. El diablo lo está llevando, que está pasando tantas cosas. Con alguien tuvo que caer, que tantas cosas le están pasando. Sí, algo. Ah, pero usted se ríe. Sí, en serio. Pero hay hombres que nada más lo botan del trabajo y eso es suficiente para que en la casa haya una guerra. Pero está bien, no estamos hablando de matrimonio. Oigan, sucede que ahora esta mujer le dice eso. Y oiga lo que dice, ¿aún mantiene qué? Si ustedes notan, en el caso de Job, la palabra integridad resurge mucho. Porque el ataque para Job era precisamente para la integridad. Pero ¿cuál integridad si Job nunca tuvo una tentación de robar? Job nunca tuvo una tentación de hablar mentira. ¿Cuál era la tentación que tenía Job? De redefinir el concepto de la bondad de Dios. Y le dijo, fíjense que dijo, ¿aún mantiene tu integridad? Porque ella está viendo que él sigue de que Dios es bueno. De que qué bueno es Dios. Y ya te sabe, acabado, molido. Y ahí Job le dice, y le declara la palabra que lo mantenía a él aferrado a creer en Dios. Le dice, porque Job era más sabio de lo que la gente pensaba. Y Job le dice, como mujer fatua, como mujer necia. ¿Qué quiere decir eso? Como mujer sin conocimiento. Y si Job le dijo así era porque ellos habían hablado mucho y sabía que ella sabía de Dios. Entonces el proceso de Job afectó el concepto que ella tenía de Dios. Y como ella había sido afectada y había perdido la integridad de lo que creía en Dios, entonces vino y soltó el veneno. Porque todo el que pierda la integridad, ¿tú sabes qué es lo que quiere? Encontrar un compañero. Y si no te encuentra, entonces te juzga y te llama fanático. ¿Se entendió? Y oiga lo que le dice Job. Le dice,
como mujer fatua, como mujer necia has hablado. Entonces ahí declara la revelación que lo mantenía conectado, aún en ese proceso. Y le dice, solamente vamos a recibir de Dios lo bueno. Miren, eso está demasiado poderoso. O solamente recibiremos de Dios lo bueno y no vamos a recibir lo malo. O solamente vamos a adorar a Dios cuando todo vaya bien y cuando todo vaya mal, entonces ya Dios no es bueno. Así es. Entonces solamente vamos a entender que Dios es bueno, misericordioso, poderoso y que todo lo puede y que todo está bajo su dominio y su control cuando todo está a mi favor. Pero cuando las cosas aparentemente no están a mi favor, a mí se me olvida que la Biblia dice que esta breve tribulación, porque lo que tú ves que no está a tu favor, es una breve tribulación para Dios producir gloria. Porque la gloria no se produce en estado de comodidad y en estado donde todo corre a tu favor. Para fortalecerse hay que hacer fuerza contraria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nadie es fortalecido haciendo fuerza a favor del cuerpo que se está moviendo. Nadie. Para que tú seas fortalecido, el cuerpo tiene que venir contrario a la dirección que tú llevas. Y así tus músculos son fortalecidos, igual con la fe. La fe fortalecida es aquella fe que viene en circunstancias contrario a lo que tú estás viendo. Si todo lo que tú estás viviendo va a favor, a favor, a favor, a favor, tú no me puedes decir que tú tienes una fe fortalecida. Porque ¿a dónde se fortaleció? Al contrario, tú tienes una fe sedentaria. Una fe vaga, porque no has sido forzada a creer, aun cuando no veas nada. Y a eso es que te lleva ese proceso. ¿Se entendió? Vamos con el siguiente texto. Oye, pues van a ser las 9 ya. Mi madre. Queda lo discipulado hasta las 10. Vamos con el siguiente texto. Primera de Reyes, capítulo 9, verso 4. En el nombre de Jesús dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Gloria a Dios. Amén. Ahora aquí se pone un poco más complicado. Y Dios que me ayude para poder llevarlo conforme a su voluntad. Amén. Noten esto. La integridad que la Biblia dice que David tenía. Oiga esto, porque el problema está cuando la Biblia dice que algo es así. Entonces, yo no puedo estudiar para demostrar lo contrario. Porque yo tengo que estudiar para entender por qué lo dice y cómo lo dice, porque lo dice. Entonces, aquí hay un pequeño choque. ¿Y qué es? Que la Biblia dice que David era íntegro. Pero usted, como yo, sabe que David tenía su batalla, ¿sí o no? O David no tenía batalla. Y no era la batalla de Goliat. No era esa batalla. David tenía batalla seria. De algunas cosas que David hacía que tú decías, Dios mío, pero eso, si lo hace alguien hoy, jamás lo llaman siervo de Dios, ¿sí o no? David llegó a hacer cosas que tú no puedes ver a ningún líder haciendo eso que hizo David. Porque tú no puedes ser el Natán de David si no entiendes lo que te voy a decir ahora. Jamás lo podrá hacer. Porque Natán vio lo peor de David y siguió creyendo que era un rey puesto por Dios en ese lugar. Dios mío. ¿Se entendió? Pero si tú ves lo peor de alguien, lo primero que tú haces es ir donde otro, decir, si tú supieras y que es cristiano. Y en el mejor de los casos le dice, te tengo una bomba. Si yo te digo en qué yo vi a fulano, a veces no ven nada, si yo te digo lo que me dijeron de fulano, y yo sabía que no era cristiano nada, y ahora tú lo vieras, ve a la iglesia todos los días. Y si en un minuto te dice, y quien lo ve tocando, quien lo ve cantando, y quien lo ve predicando, dice, por eso que yo no creo en nadie, mi relación es con Dios y ya. Ahí, mira, Dios tiene que ayudarnos. Ay, Jehová. Dios tiene que ayudarnos. Fíjense cómo la Biblia dice que David era íntegro. Pero ¿en qué consistía la integridad de David?
Vamos al concepto nuevamente, porque para entender algo, debo de entender el concepto, ¿verdad que sí? ¿Qué es algo íntegro? Cuando empecé lo expliqué y ahora vuelvo nuevamente a tocarlo de nuevo para entender esto. Valga la redundancia. Sucede lo siguiente. Algo íntegro es algo que vuelve a su estado natural. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que así como nuestras vidas, por medio del pecado, oiga bien, de Adán perdió la integridad, que ya no era el ser humano que Dios creó, sino que fue otro ser humano desde que pecó a tal nivel que él no sabía que no tenía ropa, y cuando pecó dijo, oh, pero mira qué cosa, estoy desnudo, y va y Dios me ve así. Oiga, pero él no sabía que estaba así. Y sucede que ahora ese Adán que pierde la integridad, viene Cristo, ¿a qué? Que la Biblia le llama el segundo Adán, a conectarnos con lo que Adán se desconectó, a conectar la humanidad. ¿Se entendió? Entonces, en Cristo recuperamos el diseño original. Es simple, ¿sí o no? Usted ve que la Biblia no es tan complicada, es simple, simple. Ahora observen esto. Entonces, basado en el concepto de lo que es integridad, David era íntegro porque David tenía algo que tú y yo debemos de tener, que era que aunque David fallaba, tú nunca vas a ver en la Biblia que David falló el mismo pecado 2 veces. Estúdielo, nunca. David fallaba una sola vez y se arrepentía y volvía a su estado de integridad. ¿Por qué? Porque no justificaba su fallo, sino que lo reconocía. Y su manera de ver a Dios no se ajustaba a su estilo de vida pecaminoso, sino que su estilo de vida pecaminoso se interrumpía para ser al nivel de lo que Dios decía que él era. ¿Se entendió? Por eso, cuando él peca con la santa, que era del santo que él mandó a matar. Oiga, qué batalla, yo no quiero explicar eso, porque eso es un lío. Cuando él peca con esa santa y la santa queda embarazada, entonces Natán viene y le dice, pero muchacho de Dios, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Y le dice algo bien interesante. Y le dice, pero David, si hay un hombre que tiene mucha vaca, pero hay una vaca que no es de él, pero es la que él quiere. Pero él quiere mucha vaca, pero hay una que no es de él. Y él mata al dueño de la vaca para comerse la vaca. ¿Qué tú crees que hay que hacer con ese hombre? David, que es un hombre, ¿usted me entiende? Dijo ese hombre, que hay que matarlo. Porque si él tiene mucha vaca, ¿por qué no mató una de las vacas de él? Y tiene que ir a quitarle la pobre vaquita que tenía ese hombre, esa única vaca. Y le dice Natán, le dijo, yo no te lo quería decir tan claro, pero estamos hablando de ti, líder. Y David de mí. ¿Y tú sabes algo de mí? Tú sabes que yo soy profeta, no me hagas hablar. ¿O tú crees que nadie te vio? Nadie me vio. Dios te vio cuando la muchachona. David dijo, vamos a arrepentirnos entonces. Ya, quedó todo ahí. Ni Natán lo juzgó, ni David se justificó. Gloria a Dios. Todo quedó ahí. Luego el niño nace y David entra en ayuno y oración porque él sabe que el fruto es una batalla. Y Dios había designado llevarse a alguien. Y David, para que no se lo lleven a él, porque es una batalla. La Biblia lo dice, léalo. Entró en ayuno y oración. Y cuando el niño muere, que viene el criado, le dice, David, murió tu hijo. Ahí David se baña, entra como él. Le dice, oh, ¿pero qué tú tienes? Dijo, por poco me llevan a mí, tranquilo. Tranquilo, que tú no sabes el todo de la historia, muchacho. Ay, Dios mío. Santo. Sucede que David se mantenía en integridad porque aunque él fallaba, aunque él se desconectaba, cuando él entraba en sí, volvía a conectarse de nuevo. No justificaba su desconexión para seguir en sus obras pecaminosas, sino
que evaluaba, aceptaba su mal proceder, restauraba y modificaba sus acciones conforme a lo que Dios quería. ¿Se entendió? Entonces puede ser que alguien vea de ti una parte que tú digas, wow, esta falta de integridad, pero solamente dale tiempo. Solamente dale tiempo, porque es una área donde todavía él está trabajando. ¿Se entendió eso? Aquí estamos en construcción. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en construcción. Y hay áreas que estamos trabajando que cuando logras verla, tú dudas de mi fe en Dios. No, estamos trabajando esa área todavía. Estamos conectados, pero todavía Dios está trabajando esa área. Y es lo mismo, entonces ahí tenemos que entrar el Pablo. ¿Por qué Dios no le quitó el aguijón a Pablo? No, Pablo estaba trabajando esa área. Y Dios le dijo, te tengo que dejar ese aguijón, porque ese aguijón que te aterriza. Cada vez que pasan cosas así, te demuestran que sin Dios tú no eres nadie. Porque si analizamos lo que pasó con David, ¿por qué David falló? Porque el momento de guerra se quedó en el palacio. En el momento de hacer una cosa quiso hacer el otro. Porque se puso haragán. Porque ya no quiso estar peleando. Porque cuando Dios lo quería en un lugar, él decidió estar en otro. Y si tú te das cuenta, todo lo que tiene que ver con el pecado de alguien que ha creído y hace un esfuerzo por agradarle a Dios, tiene que ver con una decisión que toma de no hacer lo que Dios quiere que él haga, él sabiendo lo que Dios quiere que él haga. Muy fuerte. Entonces eso provoca que tú falles, pero tú te mantienes en integridad cuando tú reconoces que fallaste porque estabas desconectado, porque dejaste de orar. Mira, te voy a decir una cosa clara, clarita. Todo el que se aleja de Dios comienza con 3 aspectos, 3 segurito. Y si tú un día te alejaste de Dios, tú vas a decir, el pastor tiene razón. Es lo siguiente, lo primero que sucede en ti es que tú dejas de orar. Por ahí es que empieza. Ya tú comienzas a dar importancia al cansancio. Antes no te importaba, pero ya tú comienzas a ver que estás más cansado que antes. Comienza a darle importancia al cansancio, comienza a hacer cosas y comienza a no orar. No ora ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, no ora. Lo segundo que pasa es que deja de leer la Biblia. Ya la Biblia te da sueño, ya tú no la entiendes mucho, ya tú crees que sabes demasiado. Hay muchas cosas que pueden proceder a tú dejar de leer la Biblia. Ya tú no estudias la Biblia, entonces ya tú no oras y ya tú no estudias la Biblia, ya tú estás casi descarriado. Y lo tercero que pasa es que tú dejas de ir a la iglesia. Pero cuando una persona deja de ir a la iglesia fue porque dejó de orar y dejó de leer la Biblia. Dejó de orar y dejó de tenerle pasión al conocimiento de Dios. Entonces eso conlleva a lo próximo, ¿qué? Dejé de ir a la iglesia. Y cuando dejaste de ir a la iglesia, entonces eso tiene nombre. Te dicen, te descarriaste. ¿Sí o no? Pero nadie, escúchame bien, nadie en la historia de la humanidad, desde Adán hasta que Cristo venga en la era milenaria y allá y suceda todo, nadie se alejará de Dios si se mantiene en una vida de oración, una vida de estudio bíblico y congregándose. Nadie. ¿Se entendió? Vamos al punto número 3. Y con este terminamos, ¿verdad? 3 ejemplos, ¿verdad? Para que avancemos en la integridad. Dicen por ahí que siga, no, esto no es una vigilia. Mateo 16, 22 y 23. Miren, si avanzamos en esto, antes de que proceda a leer, si avanzamos en esto, créanme que este año 2025 será extraordinario para ti. Si avanzamos en esto. Amén. Queremos avanzar, pero queremos avanzar como en un jet privado, que Dios nos lleva así, y llegamos. No, en el evangelio las cosas no funcionan así. Avanzamos por medio de la renovación que Dios va haciendo en todas las áreas de nuestras vidas, y eso va proyectando en todas las áreas un avance. Pero no avanzamos porque Dios nos llevó directamente al avance. No, Dios nos lleva a nosotros a madurar, transforma nuestras malas actitudes, transforma nuestra vida de pecado, transforma tu disciplina, y todo eso Dios, por medio del entendimiento que tú vas teniendo en Dios y de la llenura del Espíritu Santo, todo eso se va transformando en nuevas actitudes, en nueva forma de vivir según Dios, y eso va reflejando en ti un avance en todas las áreas de tu vida. Que luego tú dices, wow, Dios me ha bendecido. Pero todo eso tuvo un precio. ¿Cuál? El dejarte trabajar de Dios. Amén.
Ahora procedemos con el texto. En el nombre de Jesús dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto aquí está interesantísimo. Noten esto. Pedro le dice a Jesús que no vaya, para decirlo de una manera simple, que no vaya a morir, ¿sí o no? Que no te acontezca esto, porque Jesús había dicho anteriormente que era necesario que él muera y que luego al tercer día resucite. Ahora Pedro, con una opinión salvadora y llena de un ego espiritual, porque Dios le dijo en algunos capítulos anteriores, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo reveló el Padre que está en los cielos. Entonces ya Pedro se siente como que él, tú me entiendes, se acerca a Jesús y ya él se cree que es el profeta que Dios le puso al lado a Jesús para que Jesús se guíe por lo que él diga. Y ahora él se le acerca, fíjense que no se le acercó al lado de otro ni nada, sino que fue aparte, lo tomó aparte. Dijo, Jesús, ven acá, porque esto es un asunto entre profeta y Mesías. Y le dice, si tú lo piensas bien, lo que te va a acontecer no es bueno para ti. Eso es lo que dice, ¿no es eso? Si tú lo analizas, Jesús, eso no es bueno para ti. Entonces, que nada de eso te acontezca. No vaya. Ahora Jesús le responde y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿No fue lo que le dijo? Ahora viene lo siguiente. ¿Dónde estaba el pecado? ¿Dónde estaba el pecado? ¿Sabe? Si Jesús no iba y moría, ¿estaba pecando con eso? O sea, ¿dónde estaba el pecado? El pecado. O sea, ¿por qué era Satanás que no quería que Jesús fuera? ¿Por qué? O sea, ¿por qué le dijo, apártate de como... Quien ve esa conversación entiende como que Pedro le dijo, Señor, mira, hay una cosita por ahí que nosotros no la podemos robar ahorita en la noche cuando los discípulos se duerman. Se ve que la conversación era así y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Sí o no? Pero sin embargo, lo que Pedro le dice humanamente normal y aparentemente viene de alguien lleno de amor para ti. ¿Sí o no? Y también viene de un sentimiento de protección. Bueno, si alguien de la iglesia me dice, pastor, no vaya porque algo malo le puede pasar. Lo más que yo digo, wow, mi hijo, tú me quieres tanto, está bien, vamos a reconsiderar eso. Pero créanme que es muy probable, que yo no le diga, de que, pastor, ¿para qué usted va para allá? No, hombre, no vaya, es lo que le van a pasar cosas malas. Y yo le diga, de que apártate de mí, diablo, mentiroso. Deja que me pasen cosas malas. Yo supe que por ahí lo que te van a golpear. Y yo, diablo, deja que me golpeen. Oh, pero ¿y ese amor que te salió? No, nadie haría eso, ¿sí o no? Nadie. Ahora la pregunta sería, ¿dónde está el pecado? Y ahí viene lo próximo, y con lo que ya vamos a cerrar, porque el tiempo, ¿usted me entiende? Viene lo próximo. Y es la integridad del propósito de Dios. O sea, una cosa es yo ser íntegro moralmente. Otra cosa es que mi alma y mi espíritu estén en santidad, en integridad y todo eso. Una cosa es que no me mueva lo que me pase, como a Job, yo diga, no, a mí no me va, nada me mueve, yo sigo creyendo que Dios dio, ¿sí o no? Es una cosa. Una cosa es que yo sea como David y que diga, aunque yo caiga, yo me levanto. Y aunque me viste ayer caído, prepárate para que me vea profetizar de nuevo. Prepárate para que me vea predicar de nuevo. Prepárate para que vea a un hombre de Dios lleno de gloria. Es una cosa. Pero otra cosa es tener el discernimiento activo y saber cuando algo parece bueno, pero no es para ti. Cuando algo parece bueno, pero es una amenaza a la integridad del propósito de Dios para ti. Porque Dios estableció un propósito para ti. Y ahora viene el enemigo y quiere distorsionarlo. ¿Se entendió? Y vamos a redefinir esto. ¿Qué es santidad? La palabra santidad viene de apartado, ¿no? En su significado más simple. Una persona santa fue alguien que Dios apartó. ¿Quién lo apartó? Oiga esto, que la Biblia es fácil. Yo se lo he dicho ya muchas veces hoy, porque quiero que usted se lleve eso. La Biblia es fácil. Alguien apartado, ¿que quién lo apartó? Dios.
no se gobierna porque tú no te apartaste tú. Te apartó Dios. Y quien te apartó es quien decide en qué lugar te puso. ¿Se entendió? O sea, Dios no te apartó para que tú decidas estar donde tú quieras. No, porque te apartó con un propósito, porque Dios te santifica para algo. ¿Se entendió cómo es? Entonces Dios viene a ti y te da, te limpia, te rompe cadena y te da propósito. Y el propósito de Dios para contigo no es solo salvarte, sino cumplir una misión X que Dios tiene para tu vida, ya sea para tu familia, para tu sector, para las naciones y para donde quiera que Dios te quiera llevar. Y todo lo que viene en contra del cumplimiento de ese propósito viene a alterar la integridad del mismo. Porque tú puedes ser lo que tú quieras, pero si tú no te encuentras exactamente en el propósito de Dios para tu vida, avanzando hacia lo que Dios quiere para ti, tu propósito no es íntegro, porque Dios quiere una cosa y tú estás haciendo otra. ¿Se entendió eso? Dios le dijo a Adán, tú harás, tú pondrás nombre, tú vas a labrar, tú vas a hacer esto. Adán nunca se inventó a hacer otra cosa, porque tenía un propósito definido. ¿Se entendió? Dios te dice, tú vas a estar en tal sitio, pero porque a mí no me tratan bien, yo me voy. Oh, ¿cómo así? Pero lo más probable, mira, te lo digo. Bueno, yo me voy para Bonao, mira, te lo voy a decir. Lo más probable es que donde Dios te ponga, no te traten tan bien como tú quieras. Eso es lo más probable. ¿Por qué? Porque si Dios te puso, ¿cuál será el ataque? Que vendrá un discípulo y te dirá, tú no debes de estar aquí. O tú no debes de ir para tal sitio. O te trata muy contrario a como tú crees que te deben de tratar, para que tú entiendas que ahí no te puso Dios. Y entonces ahí viene que tú dices, Dios no me creó para que yo esté pasando por esto. Ah, pero fíjense que bien que sí, Dios te creó para que tú pases por eso. Porque eso es lo que va a desatar en ti el carácter que tú necesitas. Eso es lo que va a desatar en ti la dependencia de Dios que tú necesitas. Eso es lo que va a quitar de ti el deseo de que te alaben y de que te traten bien y de que todo el mundo te esté añoñando. Dile que está a tu lado, suelta la ñoñería. A mí no me trate tan bien, a mí guíame al propósito. Y hay guianza a propósito que vienen con palabras que aparentemente parecen ofensa, pero vienen llenas de corrección de Dios. Pero tú quieres que te la digan suave. No, no se te puede decir suave. ¿Se entendió cómo es? Mucha gente que está diciendo que el pastor está regado. No, todavía no. No se te puede decir suave, porque si lo que se hizo fue un lío. Incluso dicen, tienes razón, pero la manera en cómo me lo dijo no me gustó. Oh, pero ¿cómo así? ¿Tienes razón o no tienes razón? Tienes razón, ya no le agregue más nada, cambie. No, yo me siento mal, ¿por qué? Lo que yo hice estuvo mal, pero la manera como me corrigieron no fue la correcta. Pero lo que hiciste estuvo mal o estuvo bien. Estuvo mal, pues cambie. Porque si no lo hubiese hecho, no hubiese análisis de la manera. Porque no existiera manera. Entonces, para que no haya manera, no haga lo que hiciste mal. Porque la manera estará muy sujeta al estado de ánimo que todo ser humano tiene. Puede ser un día que yo esté muy contento, muy gozoso y yo diga, ay, amor de mi vida, pero ¿cómo va a ser? No, mira, cambia esto. Pero puede ser un día que yo esté presionado, que tengo lío y no sepa que te estoy hablando ni duro, ni te estoy hablando mal. Y te diga, pero tú sabes que eso no se hace así, de por Dios. Pero ¿y qué espíritu del diablo es que tú tienes? Pero ¿cómo va a ser? Si tú sabes que Dios no obra así. Métete con Dios, ayuna y ora para que no vuelva a hacer eso. Entonces tú dices, el pastor me trató mal. No, el pastor no te trató mal. El pastor te dijo que cambiara. Me olvida a veces que estoy enseñando y se me mete como un espíritu de predicación. No, Giancarlo, enseñando que tú estás. Mira, el pastor te dijo, para decírtelo tú sabes. Tú ves, así pasa, o sea, entonces no le dice a la gente así. Y se ofenden. No, no te ofenda. No te ofenda. Simplemente entiende que Dios te está corrigiendo. Porque ¿cómo se sintió Pedro ahí? ¿Cómo tú quisieras que Jesús se lo hubiese dicho? Y yo no soy mejor que Jesús. Tú eres mejor que Jesús. Tú tienes mejor protocolo, mejor manera de tratar a la gente que Jesús. No, porque ahora sí es verdad que yo voy a decir, bueno, parece que esto está lleno de santidad. No, tú no. Jesús es el modelo a seguir. Cuando tú lo leas ahí, tú dices, pero es que Pedro se lo ganó. Pero cuando te pasa a ti,
¿Se entendió? Cuando tú lo lees, tú apelas a que Pedro era un lío. Tú dices, pero que Pedro, de por Dios, pero Pedro, ¿cómo tú le dices eso? Jesús tenía que morir en la cruz. Porque Pedro como que no entendía. Pero cuando te pasa a ti, que no eres tú que entiendes, tú no quieres que te traten a ti como Jesús trató a Pedro. Porque cuando te tratan como Jesús trató a Pedro, tú te ofendes y te alejas. Y Pedro, ¿sabes lo que Pedro hizo? Estamos aquí. No me gustó cómo me trataste, pero cuenta conmigo. Ya. Incluso a tal nivel que al que Jesús nunca le dijo eso, y te voy a decir te digo otra cosita más. Dios mío, hay que terminar ya. Te voy a decir otra cosita más, mira. Yo siempre le digo a los de la iglesia, a los líderes, yo a ustedes los voy a ofender. Yo a ustedes les voy a hablar duro. Ustedes me verán en mi peor versión. Pero tranquilo, eso pasa por la cercanía. Porque al que no es cercano, yo no lo trato así. ¿Se entendió? Jesús nunca trató así a Tomás. Léalo en la Biblia, nunca. Jesús trató así al cercano. Porque los discípulos de Jesús se dividían. ¿Usted sabía eso? Habían varios grupos. El grupo de los 70, que es un grupo que hay mucha gente que ni sabían. Aquí hay gente que 70, y Jesús tenía 70. Sí, Jesús tenía muchísima gente. El grupo de los 70 que Jesús mandó a la misión y todo eso. Y había más. El grupo de los 12, que eran prácticamente como los 12 líderes, los 12 apóstoles. Las 12 gente que Jesús se reunía. Y Jesús, ¿tú me entiendes? Que Jesús, esa era la gente de Jesús, sus 12. Pero dentro de los 12 había el grupo de los 3. Y la manera de hablar iba apretando de acuerdo al grupo que tú pertenecías. Porque había gente que Jesús le decía, déjame explicarle el motivo de las parábolas. Cuando yo decía que el sembrador salió a sembrar, lo que eso quiere decir es, léalo para que usted vea, que cuando la semilla cae aquí, trae esto, trae Jesús con toda la paciencia. Pero cuando vino uno de los 3 y le dijo algo que se supone que él debía de saber, le dijo, a ti te tienen que estar usando el diablo. ¿Se entendió cómo es? Entonces, cuando alguien te trate así, entiende que tú eres demasiado cerca. Y si tú no quieres que te traten así, aléjate un poco. Pero si tú quieres cambiar y mantenerte en el propósito que Dios diseñó para ti, entiende que debe de conectarte. Hablando de esto, ustedes saben que hay gente, a mí mismo que me decían, me han dicho, pastor, ¿y usted está seguro de eso? Y yo hago, ¿y usted lo analizó bien? Pues ya cuando me hacen 2 o 3 preguntas en negación de lo que yo entiendo que Dios me reveló, ya yo voy como cambiando un chin la cara. Digo yo, ¿y usted está seguro que Dios le habló? Le digo, líder, ¿cuál es el problema? ¿Usted entiende que no es de Dios? No. Yo, si Dios se lo reveló, pues si Dios me lo reveló y usted entiende que Dios me lo reveló, móntate en la ola, glorifica a Dios y entonces veamos el resultado. Y si tú no tienes nada que decir, que quiera decir, vámonos, candela, Dios va a hacer algo poderoso, entonces ora y haz silencio. Ya, pastor, pero no me hable tan brusco. Pues conéctate entonces. Entiende que tengo que ir a morir. No dañe la integridad de lo que Dios está haciendo. Porque Dios diseñó un propósito y todo lo que viene en contra de ese propósito que Dios revela viene a dañar. Para que me entienda bien, hay un plano, un arquitecto. ¿Cuántos arquitectos hay aquí? Levanta la mano los arquitectos. Bueno, ahí veo manos de arquitectura, candela, muchos arquitectos. Gloria a Dios por los arquitectos. Amén. Sucede que los arquitectos hacen un plano, lo diseñan de acuerdo a lo que le muestra el cliente, o ellos mismos un día levantaron muy con el don activo y dijeron, yo voy a diseñar un plano, y diseñan un plano. Ellos terminan su diseño de su plano, o sea, los planos arquitectónicos son bien amplios y son un poco complejos, lo terminaron. Pero vengo yo y comienzo a decirle que no sé nada de eso. Y comienzo a decirle, quita esta raya para acá, pon esto para acá, no, esto no va ahí, esto no va ahí, esto no va aquí, esto no va aquí. Le daño la integridad del plano. ¿Se entendió? Porque ese no es el plano que estaba en su corazón. Y cuando yo lo tomo, incluso lo llevo a la construcción, y sucede mucho con los ingenieros civiles y los arquitectos, que el ingeniero civil daña la integridad del plano que diseñó el arquitecto. Entonces ahora el arquitecto dice, eso se parece, pero no es lo que yo diseñé. Porque antes de él plasmarlo en un papel, primero lo vio en su corazón. ¿Se entendió? Entonces Dios hace lo mismo. Dios te ve con tu diseño completo.
Y todo lo que viene en contra de lo que Dios ha diseñado para ti, viene a cambiar la integridad del propósito de Dios. Y no hay una manera mejor para el enemigo de detener tu avance que cambiando el diseño. Porque inmediatamente, miren cómo que trabaja el asunto de lo espiritual. Tú vas caminando conforme a lo que Dios te pone a gente, escúchame, Dios te pone a gente, te pone en lugares, te pone a líderes, Dios te pone pastores, Dios te pone familia. Por si a ti no te gusta en la familia que tú naciste, entonces llévate esta palabra. Dios te puso en esa familia, Dios te hizo nacer en el lugar que tú naciste. Tú pudiste nacer en Dubái, pero naciste en República Dominicana, o naciste en Venezuela, o naciste en Costa Rica, o en México. En cualquier lugar donde tú naciste, Dios permitió que tú nacieras ahí. Y todo lo que te ha sucedido tiene que ver con un propósito eterno de Dios. Y la mejor manera del enemigo de tener tu avance, ¿cuál es? Moviendo algunas fichas para que tú te desvíes de lo que Dios diseñó para ti. Por eso el más poderoso en Dios, ¿cuál es? Aquel que tiene claro para lo que Dios lo creó. Porque cuando tú estás claro para lo que Dios te ha creado, tú dices, por ahí hay azotes, por ahí me van a escupir, ahí me van a crucificar, ahí me van a dar corona de espina, me van a dar vinagre cuando yo pida agua. Pero tú sabes que, Pedro, es el propósito de Dios. Me van a matar, pero tú sabes que, Pedro, es el propósito de Dios. Porque si no sucede eso, no sucede lo más grande que ha ocurrido en la humanidad, la resurrección de Jesucristo. Si no sucede eso, no sucede la redención de la humanidad. Si no sucede eso, entonces ninguno de nosotros estuviéramos aquí diciendo que todavía Cristo vive y Cristo reina y Cristo vuelve. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tuvo que suceder. Entonces, cuando los Pedros que se levantan en tu vida para cambiar y detenerte, tú le haces caso porque es bueno lo que te está diciendo. Porque hay gente que creen que toda la profecía para ellos son las buenas. Y todo lo que le pasa bueno para ellos fue Dios. Y todo lo que le pasa malo no es Dios. No, hay un diseño. Hay un diseño, conéctate con Dios. Porque Job entendió que aunque le esté pasando muchas cosas, él decía, yo sé. Una cosa, yo tengo mucha duda ahora mismo, pero una cosa yo sé, que mi Redentor vive. Una cosa yo sé, que no solamente voy a recibir lo bueno de Dios, también voy a recibir lo malo. Job estaba claro de lo que él sabía. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Evalúa que tu avance dependerá directamente de cómo tú mantengas tu integridad en todas las áreas. No es suficiente con ser bueno, no es suficiente con orar, ayunar, todo eso es bueno, pero todo eso debe de llevarme a mí a la revelación de para qué Dios me ha traído, de para qué Dios me tiene aquí y para dónde Dios me lleva. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque si no sucede así, voy a pasar toda mi vida como el pueblo de Israel. ¿Cuál era el problema del pueblo de Israel? Que no tenía definido la importancia y la dirección de la tierra prometida. Todavía su corazón estaba en Egipto. Y aunque Dios le había revelado, su intención era devolverse. ¿Se entendió? Porque parece que no era tan malo estar en Egipto. Pero yo te voy a decir una cosa. Aunque en el evangelio la cosa se ponga difícil, aunque vengan batallas y vengan pruebas, el mismo Jesús dijo que en esta vida vamos a recibir 100 veces más y al final vamos a recibir la vida eterna. Pero vamos a suponer que no recibamos. Con recibir la vida eterna ya es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aunque nuestro postrer estado sea pequeño, Dios me está procesando para algo grande. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te bendiga, iglesia. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dios te guarde. Un privilegio enorme estar compartiendo con ustedes. Amén. Paz y bendiciones para todos.